Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene ahora la palabra el señor Legarda Uriarte por un tiempo de 7 minutos. Muchas gracias, presidente. Eguerdi-on, Jaun-Andreok. Leía en días pasados que lo decisivo sobre el asunto que tratamos es cómo se vea globalmente lo sucedido en el proceso, pues este trasfondo no está en los conceptos jurídicos utilizados, pero condiciona el punto de vista, afecta la perspectiva desde la que acercarse y a las consecuencias plausibles. Y este escenario de contexto, más que del texto, más de las circunstancias concurrentes que de los hechos, lo recordábamos ante la Comisión de Venecia, señalando que la cuestión territorial es una de las grandes cuestiones de fondo y resueltas del sistema político español, cuestión que refiero al inconcluso anclaje de aquellos territorios con fuertes sentimientos nacionales de pertenencia, distintos a los del resto del Estado y con una aspiración no solo cultural, sino también política de autogobierno, con relevantes sectores independentistas. Y en ocasiones, señorías, por causas inmediatas diversas, esta cuestión territorial hace crisis en esos territorios, generando graves crisis constitucionales. Y por no irnos más allá de este siglo, sucedió en el País Vasco, en torno al derecho a decidir su futuro, enhebrado a un intento de proceso de paz para superar el terrorismo de ETA. Y pocos años después pasó en Cataluña, tras la malograda reforma de su estatut, que reconocía a Cataluña como nación e incrementaba fuertemente su autogobierno y que, pese a ser aprobado por el Parlamento español y el catalán y refrendado por el pueblo catalán, fue declarado inconstitucional tras recurso del Partido Popular, generando un choque de legitimidades entre el Tribunal Constitucional y el pueblo catalán, lo que, unido a la crisis económica de aquellos años, con demandas de las autoridades catalanas también insatisfechas, desencadenó un movimiento político y social que fue creciendo en favor del derecho a decidir del pueblo catalán, cristalizando todo ello en una serie de situaciones y actuaciones conocidas como el proceso: 2 consultas refrendatarias, leyes de referéndum y de desconexión, una declaración unilateral de independencia y un largo etcétera, hechos por los que fue intervenida la comunidad autónoma y disuelto su Parlamento, suspendidos sus representantes electos tras un proceso electoral, condenadas personas de primer nivel con penas que consideramos desproporcionadas y pendientes otros de sentencia de otros niveles de responsabilidad en estos hechos y los que les sucedieron, y también pendientes a día de hoy numerosos procesos por todos los desórdenes públicos producidos como respuesta a aquellas condenas, con controvertidas acciones judiciales que todos conocemos en torno al tsunami democrático. Y, en general, con una, nos parece, persecución obsesiva de la alta judicatura española. Una grave crisis constitucional, como les decía, con trasfondo de enfrentamiento entre legitimidades de distintos sentimientos nacionales de pertenencia, tratados en su día como un problema de orden público con las fuerzas y cuerpos de seguridad, con la justicia penal y con medidas de excepción. Una situación y unos hechos, y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, gestionados desde nuestro punto de vista con una mezcla de impaciencias y temeridades e incompetencias e intransigencias, cometiéndose errores básicos por todos y generando situaciones que nunca debieron de haberse producido. Este es el contexto de trasfondo y creemos llegado el momento de afrontar con un nuevo punto de vista, con una nueva mirada diferente a la penal y a la de orden público, lo que es un conflicto constitucional irresuelto, les decía, una grave crisis constitucional y como por algunos, y no como por algunos se reclama, como un golpe de Estado
porque este es un camino sin salida, una vía muerta política, social y judicial. Y por ello, señorías, se hace preciso cerrar un ciclo político traumático y abrir otro con una decisión política en forma de amnistía dirigida a desjudicializar el proceso. Se trata de un punto y final en términos de racionalidad y previsión que coadyuvará a consolidar la normalidad en Cataluña, como se viene apreciando de manera palpable con la concesión de indultos y la modificación del Código Penal, siendo precisamente esa mejora de la convivencia en Cataluña el interés general último que legitima la amnistía en términos de principios y valores constitucionales, lo que permite, por la vía directa, devolver a la política lo que nunca debió salir de la política, a fin de que la cuestión territorial catalana y también la vasca sea abordada a través de procesos políticos de diálogo, buscando el equilibrio entre la perspectiva democrática y la política, entre el principio de legalidad y el democrático, afrontando las cosas de otra manera, desde el principio de legalidad y también con el consentimiento ciudadano, pues el uno sin el otro no se conciben en una sociedad democrática, y aplicando también la clásica máxima de convivencia, omnia videre, multa dissimulare, pauca corrigere, que traducido sería verlo todo, pasar por alto mucho y corregir poco. Máxima de convivencia que con tanta sabiduría aplicó el gobierno italiano en la Declaración Unilateral de Independencia y en el referéndum de independencia en Padania a finales del siglo pasado. Y, señorías del Partido Popular, y ustedes seguro que son capaces de esta misma fineza y de menos sal gruesa, y no solo en la sobremesa de una comida, sino también para consentir, al menos tácitamente, que se pueda allanar un camino que les permita recorrerlo en el futuro. Y voy finalizando, presidenta. Hay supuestos en los que las leyes penales, aunque siguen vigentes y legítimas, devienen poco útiles para casos concretos, como cuando se aplican a delitos contra el Estado y el entorno social y político ha cambiado sobre cómo tratar esas situaciones, como sucede, a nuestro juicio, en este momento, y para cerrar un ciclo político traumático con una decisión política, como les decía, en forma de amnistía, para volver a recuperar y consolidar la normalidad política en Cataluña y para afrontar un conflicto constitucional que hizo crisis. Es lo que el profesor Ronald Sly de la Universidad de Seattle denomina amnistías correctivas. Eskerrik asko, nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Legarda. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Iñárritu García por un tiempo de 7 minutos.